¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy, mi sección preferida del canal, que es la sección de álbumes conceptuales en el metal. Los que siguen el canal desde un principio se habrán dado cuenta que le doy mucha importancia a las letras, es decir, que no me centro únicamente en la música, sino que el mensaje y el contenido de las letras son importantes, motivo por el cual ya hice varias reseñas de otros trabajos conceptuales, que de hecho hay una sección en el canal por si te interesa verla. Y también hice un video sobre la historia del death metal, en la cual fui haciendo una evolución cronológica de este género, y en el año 96 nombré un trabajo, uno de los mejores trabajos jamás creados en la historia del death metal, que fue el álbum Crimson de la banda Actual Sanity. Así que en el día de hoy quería dedicarle un video a este gran trabajo, que si bien es un disco enorme, yo creo que todavía no tiene el reconocimiento que se merece. Así que bueno, al ser un disco conceptual, como hacemos siempre, vamos a analizar la portada, obviamente la música, pero al ser un disco conceptual vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la historia, ¿no? La historia que nos cuenta este gran trabajo. Así que sin más preámbulos, vamos al riff. Antes de entrar de lleno en lo que sería el disco, quería hablar un poquito de la historia de esta banda, ¿no? Actual Sanity es una banda que se crea en el año 1989 en Suecia. Y bueno, actualmente esta banda no está activa porque se separaron en el año 2003. El debut discográfico de esta banda se produce en el año 1991 con el disco Nothing But Dead Remains. Este fue un muy buen debut, pero era un disco más abocado al death metal más clásico, digamos, más convencional. Luego llegan al año 1992, en el cual editan su segundo trabajo llamado Unorthodox, que como dice justamente el título del álbum. Lentamente comienzan a salir de lo que eran los cánones preestablecidos del metal, ¿no? del metal más clásico, para empezar a incorporar nuevos elementos. Luego llegan al año 1993, en el cual editan su tercer trabajo llamado The Spectral Sorrow. Este es un discazo, la verdad, uno de mis discos preferidos, en donde ya incorporan mayor propuesta y así ya un death metal más progresivo. Así llegan al año 1994, en el cual editan su cuarto trabajo discográfico llamado Purgatory Afterglow. Este también es un muy buen trabajo, que si no lo conoces también te recomiendo que lo escuches. Y luego llegamos al año 1996, en el cual editan la que para mí es su obra cumbre, ¿sí? Del cual hablaremos a continuación. La formación de la banda para este álbum fue la siguiente: Dan Suano en voz, teclados, ritmo, armonía y guitarra acústica, Andreas Axelsson en guitarra, Sami Nerberg en guitarra, Anders Lindberg en el bajo y Benny Larsson en batería. Como músicos invitados participaron Michael Åkerfeldt en la voz y guitarra solista y Anders Marby en el violonchelo. Crimson fue escrito por Dan Suano en su mayor parte, y su voz y letras sombrías cuentan una historia tan épica como la música de este álbum. Michael Åkerfeldt, líder de Opeth, aparece en este álbum para brindar voz limpia, guitarra e incluso un solo de piano. En ese momento, Dan Suano y Michael Åkerfeldt estaban acostumbrados a trabajar juntos, ya que Dan Suano había producido los dos primeros álbumes de Opeth, Orchid y Morning Rise. Crimson es un álbum conceptual que consiste en una única canción de 40 minutos de duración, que cuenta una historia de ciencia ficción en un futuro muy lejano, en el cual la última generación de humanos del planeta Tierra ha llegado a un punto en el cual no pueden reproducirse sexualmente.
Cuando todo el mundo había perdido la fe, nace una niña del rey y la reina de la tierra desolada. Esta niña era un regalo de los cielos o de la vida divina, y nadie podría ser el padre a excepción de un Dios. La reina muere en el parto y el rey tiene que gobernar la tierra y criar a su hija en solitario. El pueblo cree que el nacimiento de la niña es una señal de que Dios les devolvería la habilidad de reproducirse. Pero la niña crece y se convierte en una adolescente y la humanidad sigue estéril. Al poco, el rey muere y se origina una guerra de sucesión a su trono. El nuevo rey sofoca las rebeliones ante su tiranía, lo que genera el odio del pueblo. Finalmente, acaban persuadiendo a la hija del rey muerto para que derroque al nuevo rey. Al elaborar el plan, las fuerzas del mal la seducen, aceptando poderes mágicos como recompensa por aceptar ser súbdita de un maestro. Ella asesina al rey tirano fácilmente y se alza con el poder. El pueblo espera con obsesión su reinado, pues se pensaba que al restaurar al gobernante legítimo, se le otorgaría a la humanidad la habilidad de concebir. Pero la reina desobedece a su pueblo y asesina a los más viejos, a quienes la gente había conservado por su sabiduría en unas cápsulas con un fluido carmesí. Crimson significa carmesí en inglés. A causa de esto, un grupo de rebeldes se reúne para derrocarla. El grupo rebelde averigua un modo de neutralizar su poder cegándola y la introducen en una cápsula con el mismo fluido carmesí en el que se conservaban a los ancianos. La portada del álbum fue obra del reconocido artista Duncan Storr. En ella observamos las cápsulas con líquido carmesí, en donde eran conservados los habitantes de mayor edad. En la cápsula del medio yace la reina protagonista de la historia, quien también fuera colocada en ese recipiente, pero no a modo de conservación, sino a modo de castigo. El carmesí, también llamado rojo de grana y antiguamente carmeso o carmesín o carmesino, es un color rojo purpúreo vivo que también puede describirse como un carmín muy vivo. El color carmesí corresponde específicamente a la coloración del polvo que resultaba de triturar los cuerpos secos de los insectos llamados kermes, Kermes vermilio, que se recogían principalmente en los arbustos, Quercus coccífera, y que se comercializaba en los países mediterráneos como pigmento para teñir telas. El color carmesí es considerado el color del amor, el calor, la energía y la afección. El carmesí posee una personalidad vívida que es derivada de su inherente gran visibilidad. Sin embargo, también es un color que representa a la sangre, así que suele emparejarse con la ira, venganza e incluso la lujuria. Al ser el carmesí una versión más vibrante del rojo, este también acarrea símbolos parecidos como el vigor y la pasión. Durante la era de la princesa Elizabeth, segunda mitad del siglo XVI, el carmesí indicaba un alto estatus social. Solo podía utilizarlo la realeza, los nobles y los miembros del consejo. Importantes figuras religiosas también llevaban túnicas carmesí, por lo que se asocia al color con la religión, los mártires y la presencia de Dios. Durante 40 minutos, el álbum te atrapa desde el principio con la historia. La obra musical es soberbia, con un excelso death metal progresivo que alterna voces guturales y limpios. La música acompaña a la historia con ambientes extremos, partes dramáticas, partes esperanzadoras, segmentos reflexivos y un final épico que te sumergen en una película sonora sin precedentes. Uno de los mejores álbumes de la historia del death metal y del metal en general, en donde somos testigos que la propuesta musical superó todo límite y la mente maestra de Dan Suano, dando otra muestra de su genialidad en una época en donde el death metal había caído en un pozo, aportando toda la luz y la energía para salir de las profundidades del abismo.
Bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima para más metal. Un abrazo para todos.